Qué gusto ver de nuevo en nuestra pantalla a la doctora Lisandra Pérez, neumóloga. ¿Cómo está, doctora? Saludos, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre es un gusto recibirla en Tu Salud Informa, doctora, sobre todo en ciertas épocas como esta, donde aparentemente se pueden exacerbar, se pueden activar ciertas condiciones de salud, como por ejemplo el asma, y por eso quisiéramos focalizar hoy, centrarnos en este tema, doctora. Esta es una época en la que se pueden presentar estos síntomas, ¿verdad? Activarse. Sí, aquí esta época es donde florecen las exacerbaciones del asma, sencillamente porque cambia la estación, cambia el clima, nuestros factores ambientales con todo lo que nos llega aquí a Puerto Rico son bien propicios para que el asma se pueda exacerbar, o sea, que el paciente tenga ataques de asma que son más prolongados. O sea que no es solamente que aparecen los ataques, sino además son más prolongados. Correcto, porque hay que diferenciar lo que es un ataque de asma versus una exacerbación de asma. Un ataque de asma es sencillamente unos síntomas limitados que ocurren de repente y que el paciente puede manejar, pero una exacerbación se distingue porque puede durar más tiempo, horas, inclusive días. Si el paciente no está preparado, ¿verdad? No está informado de cómo manejar su exacerbación, ahí es que entramos nosotros como médicos de poderles instruir y darles las herramientas para que ellos puedan salir de estos ataques. Sin necesidad de una intervención mayor, porque esto podría llevar a una hospitalización en algún momento, ¿no? Por supuesto, eso es precisamente lo que queremos evitar, que el paciente llegue quizás a una sala de emergencia o quizás termine en una hospitalización. Y es por esto que es bien importante que podamos reconocer síntomas inmediatamente y los podamos atacar lo más pronto posible. Ok, por ahí justamente vamos ahora. Entonces, vamos a hablar de los síntomas, doctora, por favor. Sí, los síntomas del asma, obviamente un asma exacerbada, son cualquier cosa que no nos permita respirar de una forma adecuada, de una forma natural. Por ejemplo, falta de aire, pecho apretado, tos seca, el pito en el pecho, el que el paciente no tenga la habilidad de poder hablar en oraciones completas o sencillamente se le vaya disminuyendo el tono de voz. Cualquier cosa que un asmático ya conocido le haga presentar una respiración laboriosa, con dificultad, es un síntoma de que el asma está empeorando. Ujú, ujú. Eh, Importante, ajá. importante. Tenemos que, además de reconocer los síntomas, debemos reconocer también qué cosas nos pueden hacer aparecer esos síntomas. Por ejemplo, lo que estamos hablando de que esta temporada es clásica para que el paciente se exacerbe, pues es una de ellas. Número dos, las fragancias, los olores a los que vamos a estar expuestos, no solamente en esta época, sino en cualquier otro momento. Perfume, el olor de un pino natural, limpiadores, todo lo que sea un olor, un vapor en términos ambientales puede exacerbar a un paciente. Una infección respiratoria, que en estos días, pues ya ustedes saben que la influenza, el micoplasma y todavía el COVID está haciendo su agosto y ahora el virus sincitial respiratorio que también está por ahí afectando, son cosas que pueden llevar a un paciente a una exacerbación de asma. Y otra cosa bien importante que no tiene que ver con lo respiratorio, pero que puede causar una exacerbación de asma, es el reflujo gastroesofágico, la gastritis. Un paciente con gastritis podría tener una exacerbación de asma por una gastritis que esté exacerbada. Bueno, estaba pensando, doctora, que cuando hablamos de exacerbación, hablamos, es decir, yo lo asocio con una persona que ya se sabe asmática y que aparece entonces los síntomas por la complicación de la que usted está hablando, por la severidad, yo diría, con la que usted está mencionando. Correcto. Pero, por ejemplo, alguien que nunca ha tenido un ataque de asma, eso puede ocurrir en algún momento. Sí, sí, un paciente, por ejemplo, es bien importante saber, el asma es un tipo de enfermedad obstructiva. Ocurren dos cosas, ocurre la contracción del bronquio y la inflamación del bronquio. Usualmente empieza en la niñez y cuando llegamos a la adolescencia se cura, pero hay pacientes que en su adultez o pueden regresar al asma que la tuvieron de niños o pueden presentar con asma de adultos, especialmente si han tenido algún evento que lo pueda propiciar.
Por ejemplo, bien clásico para esta temporada, si el paciente se pone a pintar su casa y los vapores que destila la pintura los puede exacerbar. Por ejemplo, un paciente que pinte su cuarto y se vaya a dormir a su cuarto recién pintado, si tiene la predisposición, puede desarrollar broncoespasmo. Este broncoespasmo, ¿qué es lo que ocurre en el asma? Puede ser indicativo de una situación que puede ser pasajera o una situación que se puede prolongar y desarrollar el paciente asma dependiendo los factores a los que se ponga después de este evento. O sea que es bien importante consultar a su médico y su médico educarle acerca de los síntomas, qué cosas evitar y cómo poder tratar estos mismos síntomas. Doctora, yo sé que esto es un reto, nos queda un minuto, pero ¿podemos hablar de intervención, tratamiento? Claro, eso es bien importante. El asmático sabe que tiene dos tipos de medicamentos o lo debe saber. Tiene su tratamiento de rescate, que es el que va a utilizar agudamente, y tiene el mantenimiento, que son los medicamentos que debe usar continuamente para estabilizar su asma y evitar precisamente estas exacerbaciones. Los medicamentos de rescate, lo más común o la primera línea de defensa son los broncodilatadores, tipo betagonistas, anticolinérgicos, albuterol y patropio. Pero también están los esteroides. Los esteroides se pueden dar intravenosos, orales o nebulizados. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a que el paciente baje la inflamación que está asociada con el asma. Esos son la primera línea de defensa. Si esa primera línea de defensa no funciona, el paciente tiene que buscar ayuda médica, ya sea en la oficina de su médico, en una sala de emergencia. Siempre recordando que no debemos dejar nuestro tratamiento de mantenimiento, que eso ya, ¿verdad? Dependiendo las características del asma, su severidad y su progresión, el médico dicta cuál es la terapia y le enseña al paciente esto mismo, que hay unos medicamentos que son rescate y otros mantenimiento. Así que es bien importante conocer nuestros medicamentos apropiadamente, cómo funcionan y cuándo utilizarlos. Excelente. Y conocerse también como paciente, a qué, como usted mencionó anteriormente, a qué puede ser reactivo, a qué factores, a qué elementos del ambiente, porque eso también va a ayudar a poderlo controlar. Doctora Lisandra Pérez, como siempre, un gusto haberla tenido en el programa. Mil gracias. Y entre paréntesis, por supuesto, feliz Navidad para usted. Igual para ustedes, bendiciones. Gracias. Hasta la próxima ocasión.